Amén. Vamos a continuar en el Evangelio de Mateo. Ya llevamos aproximadamente, yo creo que ya pasamos los 3 años, ¿verdad? Estudiando Mateo. Y qué privilegio, porque realmente hemos aprendido mucho de la palabra de Dios estudiando Mateo. Hoy vamos a ir al capítulo 26. Vamos a continuar ahí. Ya llevamos varias semanitas ahí. Realmente este capítulo 26, como le hemos dicho, es uno de los capítulos más largos. Creo que después del primer capítulo de Lucas, creo que es el segundo capítulo más largo del Nuevo Testamento. Entonces nos encontramos ahora en la porción del versículo 47 al 56. Vamos a estar estudiando estos versículos porque en las semanas anteriores pues pudimos ver ya los primeros versículos, los primeros 46 versículos, donde prácticamente hay un complot para prender a Jesús. ¿Se recuerdan cómo hubo un complot? Luego vimos cómo Jesús fue ungido en Betania. Luego vimos cómo se prepara la Pascua en aquel lugar que Jesús le dijo a sus discípulos que debía de ser preparada. ¿Se recuerdan cómo Jesús le dice a sus discípulos que vayan a aquel lugar? Entonces estuvimos viendo esa porción. En ese mismo momento Jesús anuncia que hay un traidor, ¿verdad? Ahí en aquel lugar Jesús anuncia eso, y parece que eso a los discípulos los sacó de onda, les movió el tapete, porque nunca ellos esperaron esas palabras del Señor Jesús. Y realmente ahí todos dijeron: ¿acaso soy yo? Jesús le dice a Pedro que él lo va a negar 3 veces. Luego estuvimos hace 15 días en el huerto de Getsemaní. Eso fue lo último que vimos. Y vimos cómo Jesús ahí entró en un momento de oración, un momento de súplica al Padre, un momento cuando él empieza a clamarle al Señor por esa copa que había de beber. Entonces, en el último estudio, en este capítulo, estuvimos en eso, en esa oración pues agónica de Jesús en el huerto de Getsemaní, sabiendo Jesús los sufrimientos que vendrían más adelante. Hoy vamos a estudiar esta porción del 46 al 56, y vamos a ver cómo Jesús es arrestado. Cómo Jesús va a ser arrestado en ese mismo huerto del Getsemaní. Ahí va a ser arrestado, y luego de eso va a ser presentado ante el Sanedrín, donde están los religiosos. Amén. Vamos a leer esta porción juntos hasta el 56. Dice: mientras Jesús todavía estaba hablando, Judas, uno de los 12, llegó acompañado de una gran multitud con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. El que lo entregaba les había dado una señal diciendo: al que yo bese, él es. Lo pueden prender. Enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, Rabí, y lo besó. Amigo, haz lo que viniste a hacer, le dijo Jesús. Entonces ellos se acercaron, echaron mano a Jesús y lo arrestaron. Y uno de los que estaba con Jesús, extendiendo la mano, sacó una espada e hiriendo al siervo, el sumo sacerdote, le cortó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su sitio, porque todos los que tomen la espada, a espada perecerán. ¿O piensas que no puedo rogar a mi Padre y Él pondría a mi disposición ahora mismo 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo se cumplirían entonces las escrituras que dice que así debe suceder? En aquel momento Jesús dijo a la muchedumbre: como contra un ladrón han salido con espadas y palos para asegurarse que me arrestaban. Cada día me sentaba en el templo para enseñar y no me prendieron. Pero todo esto ha sucedido para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Amén. Entonces, qué interesante, ¿no? La porción que hoy vamos a estudiar. Y nos encontramos en uno de los momentos más difíciles o más tristes para Jesús. La traición que Jesús ha anunciado esa misma noche. Hace unos par de horas, quizás hace un par de momentos,
en la cena, ahora se está llevando a cabo, se está cumpliendo. En esta porción que hoy vamos a estudiar, en estos versículos vemos cómo empieza a llenarse esa copa de sufrimientos de la vida del Señor Jesús, cómo esa copa se empieza a llenar para que se cumpliera precisamente lo que el profeta Isaías dijo, que iba a ser un varón ¿de qué? De dolores, experimentado en quebranto. ¿Por qué? Porque es precisamente esos sufrimientos que Jesús está llevando a la cruz. Esos sufrimientos llevan a nuestro Señor a la cruz. Entonces vemos cómo lo traiciona uno de sus discípulos con un beso, en un acto pues menospreciable, ¿verdad? Como los demás que lo van a abandonar, pero este acto era algo más menospreciable, ¿verdad? Un beso, la traición. Y luego vamos a ver cómo se lo llevan preso sus enemigos. Así que es indudable, hermanos, que jamás hubo dolor como el dolor que sintió nuestro Señor Jesús. Jamás ha habido un dolor tan grande como el que el Señor Jesús experimentó y en su vida. Menosprecio tras menosprecio, sufrimiento tras sufrimiento, como el que lo llevó a la cruz. Por eso ahorita precisamente cantábamos eso, el poder de la cruz. Ira y culpa cargó por nosotros ahí en la cruz. Entonces fue un sufrimiento tremendo, hermanos. Nunca olvidemos eso cuando leamos esta parte de la palabra de Dios, que la causa de todo el dolor que el Señor Jesucristo padeció fue por nuestra culpa, por nuestros pecados. Jesús fue entregado por nuestras transgresiones, como lo dice Romanos, allá en Romanos capítulo 4, versículo 25, nuestra culpa Él cargó en la cruz. Entonces siempre que leamos esta porción, hay que leerla con esa mirada, ¿no? De sufrimiento que el Señor Jesús padeció en esa noche, en ese preciso momento. Entonces vayamos a la narración de Mateo y veamos qué siguió pasando aquella madrugada en el huerto de Getsemaní. Versículo 47, y vamos a empezar a estudiar verso a verso. Dice el versículo 47, mientras Jesús todavía estaba hablando, noten, Judas, uno de los 12 discípulos, llegó acompañado de una gran multitud con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Vimos en los versículos anteriores, si ustedes se recuerdan, Jesús está orando al Padre, orando en ese momento de angustia, está angustiada su alma, pero también vemos a Cristo en una calma perfecta, en una calma tan perfecta porque Él sabía que el plan redentor de Dios se estaba llevando a cabo. Entonces, mientras Jesús está hablando a los discípulos, tanto Mateo, Marcos y Lucas nos dicen lo mismo en textos paralelos a este versículo 47, que Jesús estaba hablando cuando de repente llegó una multitud, llegó un grupo de personas, y la pregunta aquí es, ¿de qué hablaba Jesús? Y en los versículos anteriores, nos vamos más atrás, podemos ver de lo que Jesús estaba hablando. Jesús le estaba diciendo a sus discípulos, levántense, ¿se recuerdan? Los discípulos se habían quedado dormidos y les dice Jesús, ¿cómo es posible que se queden dormidos? Levántense, no estén dormidos, deben de velar y orar. ¿Para qué? Dijimos, para no caer en la tentación, para no caer frente a la prueba, para no caer frente al momento que iba a venir más adelante. Entonces, mientras Jesús está diciendo esas palabras, y mientras Jesús se encuentra ahí con sus discípulos, aparece ¿quién? Aparece Judas, ¿verdad? Aparece Judas, quien dice aquí, había sido uno ¿de qué? De los 12 discípulos. Juan, capítulo 18, versículo 2, dice, Judas, el que lo iba a entregar, a traicionar, conocía el lugar, porque Jesús se había reunido ahí muchas veces con sus discípulos. Entonces, qué interesante, ¿no? Qué interesante, porque posiblemente Judas se ha adelantado a toda aquella multitud que viene con él, y parece que Judas se mete en el huerto de Getsemaní, pasa el primer filtro. ¿Se acuerdan que Jesús dejó a unos discípulos en la entrada? Y de esos
tomó ¿a cuántos? A 3, a Pedro, Juan y ¿quién? Y Jacobo, ¿se recuerdan? Entonces, como que Judas pasó el primer filtro y se adelantó hasta donde Jesús estaba quizás más al fondo en el huerto con sus discípulos. Entonces, Judas, para no dar sospecha, quizás se adelanta al grupo, pero notemos el énfasis que Mateo hace aquí. Dice que Judas había sido uno ¿de qué? De los 12 discípulos. Y es interesante porque Mateo enfatiza el acto terrible de que este hombre había sido uno de esos discípulos, había sido parte de ese grupo. Y Juan nos dice que conocía perfectamente aquel lugar, porque Jesús había estado con ellos ahí reunido anteriormente. Entonces, qué terrible haber estado con Jesús en aquel lugar, quizás tiempo antes, 3 años antes, compartiendo con Jesús, pero ahora estar en ese mismo lugar traicionando a esa persona. Esto convirtió el acto de Judas en algo terrible, en algo aborrecible, en algo menospreciable. Entonces, todo esto llevó a que el nombre de Judas fuera sinónimo ¿de qué? De traición, porque pues, ¿quién le quiere poner Judas a su hijo? Nadie, ¿verdad? Yo creo que nadie le quiere llamar Judas a su hijo, por lo mismo, por el pasado de Judas, por lo que el acto que él cometió significó. Entonces, esto sin duda, hermanos, nos provoca asombro. Judas conoció de manera íntima a Jesús, y aún a pesar de conocer a Judas de manera íntima, hizo lo que hizo. Entonces, qué interesante, Judas tiene tanta hambre de dinero que él está yendo rápidamente para conseguirlo. ¿Se recuerdan? Después de la cena fue y fue a hacer el trato con los líderes religiosos. ¿Cuánto me dan? ¿Dónde lo puedo entregar? ¿Qué sé yo? Empezó a ir tras esa situación, y la Biblia nos dice que Satanás entró en él. Él está poseído por Satanás de tal manera que él ya no tiene control de lo que hace. Es Satanás ahora quien lo está gobernando, y él está actuando bajo ese impulso de avaricia. Y también está actuando bajo ese impulso de Satanás viviendo en él. Entonces, aún así, todo lo que estaba haciendo Judas estaba bajo el consejo determinado y anticipado conocimiento de Dios. Nos dice Hechos capítulo 2. Todo estaba sucediendo, hermanos, en un plan perfecto, en un plan perfectamente trazado. Pero Judas, vean lo que dice ahí, Judas no llegó solo. No llegó solo esa madrugada, llegó, dice, acompañado ¿qué? De una gran multitud. ¿Y quiénes eran esa gran multitud? Juan capítulo 18, versículo 3, si ustedes ponen una referencia ahí nos dice que Judas fue y tomó la tropa romana y a varios guardias de los principales sacerdotes y de los fariseos. Entonces estaba cumpliendo lo dicho por Jesús. El Hijo del Hombre será entregado en manos de pecadores. Versículo 45, ahí mismo. Jesús dijo, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Entonces, esta multitud de hombres, aproximadamente 600, dicen algunos estudiosos, soldados romanos y guardias personales de los sacerdotes y líderes religiosos, están yendo a ese huerto. Y como lo decimos, quizás Judas se ha adelantado un poco para no levantar sospechas. Quizás Judas ha de haber dicho, me adelanto para que no piensen de que yo lo estoy entregando, sino que quizás que vengo a avisarle al Señor Jesús que viene. O sea, imagínense todo lo que podríamos pensar de por qué Judas viene enfrente de aquel grupo. Entonces, aproximadamente, dicen algunos estudiosos, 600 hombres. ¿Por qué? Porque en Juan, la palabra que se traduce como grupo es una palabra que se dice espeira, y esa palabra significa 1/10 de una legión, y una legión constaba de 6,000 soldados. Entonces, algunos estudiosos hablan entre 600 y 700 personas que están llegando a este lugar para poder arrestar a Jesús. Entonces, ¿cómo venían estos hombres? Ellos llegaron con espadas y ¿con qué? Y con palos.
En Juan capítulo 18, versículo 3 nos dice que también llegaban con linternas, con antorchas y con armas. Entonces vean qué interesante, vienen armados pues hasta los dientes, como dicen, ¿verdad? Vienen armados para poder arrestar a Jesús. Entonces los soldados romanos portaban estas pues espadas cortas, ¿no? Portaban estas espadas cortas. Esos eran los soldados romanos que portaban espadas, pero los guardias del templo, los guardias personales de estos líderes religiosos, porque también se recuerdan, había una guardia religiosa, una policía del templo, por así decir, que estaba subordinada a los líderes religiosos. Estos no portaban espadas porque eran simplemente una policía del templo. Estos portaban palos o garrotes, por eso aquí dice espadas y garrotes. Entonces quizá Judas o los líderes religiosos pensaron que iba a haber oposición al momento de arrestar a Jesús y dijeron, no, pues si se nos arma ya, pues vayamos con espadas, con palos, con antorchas, con linternas, y en caso hay que seguirlo y buscarlo en alguna cueva por ahí, vayamos preparados para poder arrestar a este hombre. Y qué interesante, porque posiblemente también estos líderes religiosos pensaban o tenían esa noción de que Jesús era un revolucionario, un insurreccionista que quería oponerse a los romanos y establecer su propio reino terrenal. Eso es lo que quizás ellos están también pensando. Necesitamos a este hombre capturarlo inmediatamente, porque va a armar un problema y los romanos pues nos van a quitar a nosotros las posiciones que tenemos. Entonces vemos que también ellos están muy equivocados de esa manera, porque Jesús dijo, mi reino no es de ¿qué? No es de este mundo. Entonces otra forma en que quizás los líderes religiosos pensaron era que los peregrinos presentes en aquella ciudad, porque era la fiesta de la Pascua, iban a tratar también de impedir el arresto de Jesús. Entonces esas son posibilidades por las cuales ellos están yendo armados de esta manera. Entonces, para que estos hombres pudieran estar en ese lugar, era necesario que los líderes religiosos estuvieran al tanto de la situación. Y es decir, que todo estuviera planeado, y es precisamente lo que nos dice Mateo aquí. Estos hombres venían de parte ¿de quiénes? De los principales sacerdotes y de los ancianos del templo. Es decir, todo el plan ya está armado. Estos hombres no vienen porque Judas se le ocurrió irlos a buscar. Ellos ya han hecho el complot, ya han tratado quiénes van a ir, cuántos van a ir. Entonces vienen de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del templo. ¿Quiénes eran estos hombres? Los principales sacerdotes, como lo hemos dicho anteriormente, eran aquellos que guiaban la actividad religiosa de Israel. Los ancianos eran representantes del pueblo que gobernaban. Entonces ambos, en una combinación de ambos, formaban el Sanedrín. Entonces, que era el consejo gobernante de Israel, era como el senado, por así decirlo, más alto de la cúpula religiosa. Entonces eran líderes y gobernantes judíos. Lo que podemos ver aquí, que estaban detrás de todo eso, detrás de toda esa gran multitud. Ellos han dado la orden para que vayan al huerto a arrestar a Jesús. Y qué interesante, hermanos, porque pensar que los líderes religiosos eran los que se decían más devotos, eran los que se decían conocer más la ley, pensar que ellos eran los que se decían ser los más espirituales, y que ellos también debían de conocer y esperar al Mesías. Ahora podemos estar viendo aquí que ellos están enviando a un grupo de hombres para arrestarlo y para luego darle muerte. Entonces, qué contraste tan grande, ¿no? Los que se decían los hombres más devotos están tomando y tratando de capturar ahora al Mesías para darle muerte. Ellos debían de haber esperado al Mesías, no deberían de haberlo arrestado para luego darle muerte. Entonces observemos aquí, hay un plan, hay un grupo grande, está armado, pero del otro lado vemos a un hombre que conoce la voluntad de Dios. Jesús conocía la voluntad de Dios, conocía el propósito, y lo vemos ahí esperando a que estos hombres vengan.
Jesús hubiera sido otro, hubiera dicho, no, pues muchachos, patitas, ¿para qué las queremos? Salgamos corriendo de aquí. No, Jesús conoce la voluntad de Dios. Jesús conoce el propósito de Dios. Y vemos del otro lado a un grupo de hombres armados hasta los dientes, pero Jesús está yendo hacia la cruz. Jesús va a afrontar la traición, va a afrontar la deslealtad. ¿Y la afronta de qué manera? Conociendo la voluntad de Dios, conociendo el propósito de Dios. ¿Se recuerdan cómo Jesús le dijo a sus discípulos? Pero serán entregados aún por padres, hermanos, parientes y amigos, y matarán a algunos de ustedes, y serán odiados de todos. ¿Por qué? Por causa de mi nombre. Entonces, qué interesante, ¿no? Vivimos hoy en día ante el rechazo, ante el odio, ante el continuo menosprecio a Cristo. Y Jesús dijo que sus discípulos iban a padecer precisamente lo mismo. Odio, desprecio, rechazo, y que íbamos a pasar por eso mismo que Él está pasando en este preciso momento. Entonces, ¿cómo afrontar todo eso? Conociendo la voluntad del Señor, conociendo el propósito de Dios. Y veamos lo que nos dice Pedro en su primera carta acerca de eso. Dice el capítulo 2 de la primera carta de Pedro, versículo 15, dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien, ustedes hagan enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Dice en el versículo 21 al 23, dice, porque para este propósito han sido llamados, pues Cristo sufrió también por ustedes. Lo que estamos viendo, dejándoles, dice Pedro, ejemplo para que sigan sus pasos. Es decir, ustedes van a ir tras eso mismo, está diciendo el apóstol Pedro, el cual no cometió pecado, hablando de Jesús, ni engaño alguno se halló en su boca. Y quien cuando lo ultrajaban, lo que estamos viendo en este momento, no respondía ultrajando. Cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba a aquel que juzga con justicia. Entonces, qué interesante, ¿no? Conocer la voluntad de Dios para afrontar esas situaciones, para afrontar el desprecio, para afrontar el rechazo, para afrontar la deslealtad. Dice Pedro, ahí mismo en el capítulo 3, versículo 9, dice, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fueron llamados con el propósito de heredar bendición. Entonces, ¿cómo afrontar la traición? Conociendo la voluntad de Dios, conociendo el propósito de Dios. Fuimos llamados, dice Pedro, a heredar bendición. Entonces, Jesús está sometido a todas esas situaciones, pero Él conoce el propósito de Dios, conoce el plan determinado de Dios. Sigamos leyendo lo que pasó y cómo Jesús fue arrestado. Versículo 48 al 50, si alguien lo quiere leer. Del 48 al 50, amén. Dice, y el que le entregaba le había dado señal, diciendo, al que yo besare, ese es venderlo. Y enseguida se acercó a Jesús y le dijo, salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y lo prendieron. Amén. Entonces noten qué interesante. Dice, el que lo entregaba les había dado una señal. La consumación de la traición pues se está llevando ya a cabo en este momento. Todo lo que Jesús había dicho se está cumpliendo. Uno de los discípulos le iba a entregar. El Evangelio de Juan nos dice en el capítulo 18, versículo 4, ahí mismo, dice que Jesús, sabiendo todo lo que le iba a sobrevenir, salió y les dijo, ¿a quién buscan? Jesús sabía de antemano lo que va a acontecer. Jesús sale al encuentro. Recuerden, Judas se ha adelantado a ese grupo. Judas parece que viene a avisarle a Jesús, no, allá viene un grupo a arrestarte, quizás aparentando como que él no iba a entregar a Jesús. Entonces, Judas ya había acordado una señal, una clave para arrestar a Jesús. Y esa señal dice, al que yo bese, ese es.
Y lo pueden prender, es decir, agárrenlo muchachos, porque si no. Pero vean qué interesante, ¿por qué un beso? ¿Por qué Judas escoge un beso? Y un beso era una señal de amistad, una señal de respeto, una señal de honor, una señal de amor. Y qué interesante, porque la palabra nos dice que nosotros nos debemos de saludar, dice la palabra, con un beso santo. Es decir, que haya esa amistad, ese honor, ese respeto lleno de santidad entre nosotros. Debe de permearse el amor y la santidad entre nosotros. La palabra nos llama a que saludarnos con un beso santo. Entonces Mateo nos dice que Judas se acercó a Jesús y le dijo, salve Rabí, y lo besó. Posiblemente Judas, como lo hemos dicho, se adelanta al grupo para no levantar sospecha, llega, saluda a Jesús. ¿Qué onda, Jesús? ¿Cómo estás? ¿Verdad? Así, salve maestro, lo abraza, hola, ¿cómo estás, Jesús? Y le da ese beso. Y que Judas está actuando como alguien que llora, como alguien que ama a Jesús. Y se adelanta a esa multitud. Quizás Jesús, él pensó que quizás Jesús pensó que le venía a advertir, ¿no? Quizás él dice, no, pues Jesús va a pensar que le vengo a advertir. O quizás pensó que los discípulos no iban a sospechar de él y quizás dijo, no, Judas viene a avisarle a Jesús que viene un grupo grande a arrestarlo. Entonces Judas llega, abraza a Jesús, lo besa, lo empieza a besar y muy afectuosamente, ¿verdad? Maestro, ¿cómo estás? Y en la cena se recuerdan cómo Jesús mismo, Judas mismo, le había dicho, ¿acaso soy yo, Rabí? ¿Acaso soy yo, maestro? O sea, la misma palabra la vemos aquí. Entonces, como para no dar sospecha, para no levantar sospecha de que él estaba traicionando a Jesús. Y lo ves a Jesús como acostumbrado, ¿no? De esa manera saludarse. Pero la palabra en el original habla de un fervor. Repetidas veces lo besa por aquí, lo besa por allá. Es decir, son besos engañosos, como lo dice Proverbios 27:6. Besos engañosos que el enemigo te está dando. Entonces Jesús, que conoce el corazón, Jesús que conoce los pensamientos, Jesús que conoce lo que Judas en ese momento pensaba, le dice Lucas 22:48, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Noten qué interesante. Qué impactante, ¿no? Cómo Judas piensa que puede engañar a los discípulos. Quizás sí, pero Jesús no lo puede engañar. Y Jesús le dice, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Entonces, hermanos, no hay palabras más vacías en toda la Biblia que estas que Judas está pronunciando. Salve, maestro, salve, Rabí, y empieza a besarlo, ¿no? Palabras vacías, porque no hay amor. La señal de amistad, la señal de afecto, la señal de ese aprecio ahora se está convirtiendo en una señal de traición, una señal de deslealtad para poder arrestar a Jesús. Entonces la falsedad de Judas, hermanos, pues no conocía límites. Utilizó una expresión de amistad para traicionar a su amigo más fiel. Y lo vemos aquí como Judas llega y lo abraza. Un beso traidor que Judas está dando. Él pudo escoger cualquier otra señal, cualquier otra forma de identificar a Jesús, pero él decidió fingir afecto a Cristo. Fingir lealtad, fingir amor. Entonces eso es lo que hace el acto de Judas terrible, específicamente esto, el beso. Entonces observemos cómo el afecto y el amor de Jesús es un contraste muy grande aquí, porque el versículo 50 Jesús le dice, amigo, vean, amigo, haz lo que viniste a hacer. Entonces, ¿cómo Jesús puede decir eso? ¿Cómo Jesús puede expresar estas palabras en este momento? ¿Y cómo es? Jesús acaba de estar en oración. Jesús acaba de estar en una comunión con el Padre. Jesús acaba de estar rogando al Padre. Jesús acaba de estar en oración con el Padre. Entonces su corazón está determinado en la cruz. ¿Cómo Jesús puede decirle amigo a este hombre que lo está traicionando? Es porque Jesús acaba de estar viendo que el plan redentor se va a llevar a cabo.
a través de su sacrificio. Entonces observemos esa palabra, Jesús le llama amigo, que literalmente es compañero, camarada, y es aquel que comparte de cerca contigo, ¿no? Entonces eso nos enseña, hermanos, cómo debemos de sobrellevar esos momentos de traición y deslealtad en nuestras vidas. Muchas veces nosotros, cuando alguien nos hace algo, decimos, no, este ya ni lo quiero volver a ver aquí, que ni se me aparezca aquí, porque si se me aparece, me la va a pagar. Pero no, vean la diferencia con Jesús. Jesús está siendo traicionado con un beso, pero Jesús, que conocía todo, observemos cómo le dice amigo. Amigo, entonces Jesús experimentó la traición, hermanos, en carne propia, y a pesar de eso no dejó de llamar a quien lo traiciona amigo. Es como una palabra de Judas, arrepiéntete. O sea, es lo que estás haciendo está mal. Entonces la respuesta de Jesús, hermanos, llena de compasión y disposición en este momento, es un ejemplo para nosotros de cómo nosotros debemos de responder, cómo debemos de sobrellevar estos momentos de traición y de deslealtad, ¿no? Una actitud de amor, una actitud de compasión. Y Jesús nos enseña eso, que debemos de amar y bendecir aún a nuestros, ¿qué? Enemigos. Amarlos y bendecirlos. Entonces la pregunta de esta noche es, ¿cómo respondemos nosotros ante la traición? ¿Cuál es nuestra respuesta ante la traición? ¿Cómo actuamos ante la traición? Que cada quien de nosotros se responderá, ¿no? Pero aquí Jesús nos da el ejemplo. Nos enseña que ante la traición debemos de amar y bendecir a nuestros enemigos. Juan nos relata que Jesús demostró su poder. Y de esta manera, vean versículo 4 al 9 de Juan capítulo 18. Dice, Jesús, sabiendo todo lo que le iba a sobrevenir, salió y les dijo, ¿a quién buscan? Recuerden, Judas quizás viene adelante del grupo para no levantar sospecha. Versículo 5. A Jesús Nazareno, respondieron ellos. Y él les dijo, yo soy. Y Judas, el que lo entregaba, estaba con ellos. Y cuando él les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron en tierra. Juan añade este relato que Mateo no menciona, de que Jesús, antes de ser entregado y de entregarse voluntariamente, demuestra su poder a aquella multitud. Él les pregunta a quién buscan, ellos dicen a Jesús el Nazareno, y él les dice yo soy, inmediatamente retroceden y todos caen a tierra. Entonces, qué interesante cómo Jesús muestra su poder. Y les muestra su poder, pero a la misma vez no utiliza ese poder para defenderse, sino que mansamente, vamos a ver más adelante cómo se entrega en manos de estos hombres pecadores. Entonces Judas cumple la traición aquí ya. Judas cumple la traición, entrega a Jesús. Judas es el ejemplo aquí de un falso discípulo. Es un ejemplo muy claro de un falso discípulo. ¿Y cuáles son las marcas de un falso discípulo? En este caso, lo primero que vemos es la avaricia. Judas ama el dinero. Él vivía para lo presente, para lo terrenal, para lo de este mundo, para el éxito, para la fama. Él quería la tierra, las cosas de este mundo, y a él no le importaba nada más que las cosas de este mundo. Entonces, él tenía el mayor, ese deseo siempre por las cosas de este mundo. Entonces la avaricia es una marca de un falso discípulo, y es muy común, hermanos, de un discípulo falso que por lo general buscan asociarse con Jesús para poder obtener lo que quieren. Muchas personas hoy dicen, no, es que voy a ir a la iglesia porque yo quiero obtener esto, y piensan que Jesús es el medio para poder obtener esas cosas terrenales que ellos desean. Entonces vemos a Jesús en Judas, una marca de un discípulo falso es el deseo de lo terrenal. Asociarse a Jesús pensando que por Jesús él va a conseguir lo de este mundo. Segundo, hay engaño en un falso discípulo. Vean cómo engaña sutilmente Judas para no levantar sospecha ante los demás de que él va a entregar a Jesús. ¿Se recuerdan cómo dijo ante los demás? ¿Acaso soy yo maestro en la cena? ¿Acaso soy yo el que te va a entregar? O sea, engaña sutilmente a los demás. Entonces, por último, vemos cómo Judas también muestra hipocresía.
Una marca de un falso discípulo también es la hipocresía. Una adoración externa como en el beso de Judas. Una adoración, un afecto externo, pero por dentro hay odio y hay traición. Entonces, qué interesante cómo hoy en día en toda iglesia sigue habiendo falsos discípulos como Judas, en las cuales hay avaricia, hay engaño y hay también hipocresía. Cierto afecto a Jesús aquí, lloran, alaban al Señor, te hablan como cristianos, Dios te bendiga, Dios esto y lo otro, pero luego en sus corazones hay odio y traición hacia el Señor Jesús. Entonces, qué interesante, ¿no? Como vemos aquí en la vida de Judas, las marcas de un falso discípulo: avaricia, engaño e hipocresía. Entonces, hoy en día, hermanos, muchos vienen a la iglesia y están como Judas, amando el mundo, engañando a los demás discípulos, pero también mostrando hipocresía hacia el Señor Jesús. Entonces, qué interesante, sigamos leyendo qué es lo que pasó. Entonces, ellos se acercaron y ¿qué hicieron? Echaron mano a Jesús y ¿qué? Y lo arrestaron. Se consuma la traición. Los soldados quizás apartaron a Judas y ya, pues ya no nos servís, ya lo tenemos a este hombre aquí, ya sabemos cuál es. Y agarraron a Jesús por la fuerza. Imagínense quizás los gritos en ese momento, las espadas sonando, aquella turba encendida, gritando y tomando a Jesús por la fuerza. Jesús es arrestado, es tomado prisionero, pero qué interesante, Él es arrestado y Él es esclavizado para a nosotros ponernos en libertad, llevarnos a la libertad de nuestra culpa, de nuestro pecado. Versículo 51, si alguien lo quiere leer, vean lo que Mateo nos sigue diciendo. Dice, y uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo al siervo del sumo sacerdote, le cortó la oreja. Le cortó la oreja. Hay uno de los discípulos que no se va a quedar con los brazos cruzados. Y quizás ustedes ya pueden imaginarse quién era, ¿verdad? Que nunca se quedaba callado, que nunca dejaba de decir algo. Y Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 18, lo identifica como Pedro. Es Pedro el que está ahora sacando esa espada, extendiendo su mano e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote. Le está cortando la oreja. Recuerden, Jesús estaba hablando con sus discípulos. Jesús les está diciendo: levántense, levántense, dejen de dormir. Y quizás Pedro en ese momento se levanta y como no sabe ni qué está pasando, lo primero que hace es sacar la espada para defender a Jesús de aquella multitud que lo está forcejeando, que se lo está queriendo llevar. Y dice que saca la espada, hiere a este siervo y le corta la oreja derecha. Eso nos dice Juan. Y nos dice el nombre también Juan de ese siervo, se llamaba Malco. ¿El mocha orejas, Pedro? No, ¿verdad? No es el mocha orejas, ¿verdad? Es Pedro tratando de defender a Jesús, tratando de impedir que Jesús sea arrestado. Probablemente Pedro le tiró a la cabeza, ¿no? Y como aquel quizás le hizo así o no sé cómo, se lo esquivó y nomás le logró cortar la oreja. Y quizás Pedro quiso cortarle la cabeza a un solo. Lucas, el médico, nos dice que Jesús hizo un milagro en ese momento. Jesús le sanó la oreja a este siervo llamado Malco. Y es interesante, hermanos, porque ante las circunstancias que están rodeando a Jesús, de traición, de deslealtad, de que hombres vienen como una turba a arrestarlo, es interesante y es sorprendente ver que Jesús haga un milagro en medio de esa situación. Porque aunque Malco era uno de esos hombres que están intentando arrestarlo, vemos como el amor de Jesús siempre está ahí. La compasión de Jesús siempre está presente. Y eso es, hermanos, nosotros continuamente estamos traicionando a Jesús con nuestras vidas. Pero Él nunca deja de mostrarnos ese afecto, ese amor que sana nuestras vidas, que nos trae libertad. Entonces, se recuerdan cómo Pedro dijo que estaba dispuesto inclusive a dar su vida por Jesús. Y aquí parece que eso es precisamente lo que
Pedro está haciendo, defendiendo a Jesús de que nadie se lo vaya a llevar. Entonces Jesús le ordena a este discípulo celoso, vean el versículo 52 al 53, lo que Jesús le dice a este discípulo, si alguien lo quiere leer. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. 53, vean lo que dice, amén. Al 53. ¿Qué leí yo? ¿El 52? Sí. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre? Y que Él no me daría más. Ay, se me fue. Y Él pondría a mi disposición ahora mismo más de 12 legiones de ángeles. Pero ¿cómo? Vean, se cumplirán entonces las escrituras que dice que así debe suceder. Entonces noten qué interesante. Jesús le dice a Pedro: guarda esa espada. Guarda esa espada, vuelve tu espada, y le da 3 razones de este mandato. El que toma la espada se pone en peligro. Es decir, mueren de la misma manera. Versículo 52. Vuelve tu espada a su sitio. Y la razón, porque todos los que tomen la espada, a espada perecerán. Es decir, Pedro, si estás tomando la espada, si estás queriendo sacar la espada para defenderte, estos vienen también armados. Ellos vienen armados con espadas. Entonces Pedro, en su celo, está arriesgando también a todo el demás grupo. Que haya una quizás masacre ahí, que haya una masacre de estos hombres que vienen enardecidos, tratando de arrestar a Jesús. Entonces no solamente va a morir Pedro, sino también van a morir los demás. Entonces Pedro, mejor guarda la espada. Si usas la violencia para defenderte, la misma violencia te va a matar. ¿Se recuerdan en Génesis cómo Dios dice que quien derrama sangre, también su sangre será derramada? Eso está en Génesis capítulo 9, versículo 6. Entonces Jesús no quiere que Pedro tome venganza por sí mismo. Jesús no quiere que Pedro saque la espada, porque sabe que si saca la espada, estos hombres también van a venir con espadas y les van a dar muerte. Entonces, aunque Pedro tiene el valor para enfrentarse a todos estos soldados, Jesús no quiere venganza en sus discípulos. Entonces, qué interesante, porque esto nos lleva a Romanos. ¿Se recuerdan cuando estudiamos la carta de Pablo a los Romanos? El Señor quiere que nosotros no tomemos venganza por nosotros mismos, sino que dejemos todo en las manos de Dios. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero si tu enemigo tiene hambre, ¿qué debes de hacer? Dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber. Porque haciendo esto, carbones encendidos amontonarás sobre su cabeza. Y vean lo que dice Pablo en su carta a los Romanos: no seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. Entonces, es lo que Jesús le está diciendo a Pedro en este momento. Pedro, no quieras vencer el mal con el mal. Vence el mal con el bien. No dejes que el mal te gobierne. No dejes que el mal tome tu corazón. Entonces, qué interesante, ¿no? El punto es que no debemos vengarnos ante estas situaciones de traición y de deslealtad. Esa es otra lección que podemos aprender aquí, porque por lo general decimos: no, pues me la hace, me la paga. Y me la va a pagar hasta el doble si es posible. Entonces el punto aquí es que no debemos de ser vencidos por el mal, sino vencer el mal con el bien. Y qué interesante, porque no podemos tampoco hacer avanzar el reino de los cielos con el uso de la fuerza, con el uso de la espada, con el uso de los medios terrenales. Intentar convertir a una persona al cristianismo amenazándole casi con la espada es como aquellos que intentan, pues, que los creyentes abandonen su fe a punta de espadas en los países de Medio Oriente, ¿no? Cuando nosotros intentamos a la gente forzarle a que se conviertan al cristianismo, estamos prácticamente haciendo lo mismo que en otros países hacen en contra de nuestros hermanos, donde se les fuerza a dejar la fe. Entonces la única arma que Cristo le ha dado a su iglesia es que su palabra, que es más cortante que una espada de ¿qué? De 2 filos, dice Hebreos. Entonces
Las armas de la guerra cristiana, hermanos, ¿qué son? Son espirituales, no son carnales. Eso es lo que nos está diciendo el Señor aquí. Son espirituales, poderosas en Dios. Entonces, no debemos de usar nuestros métodos terrenales ante la traición, sino dejar al Señor y que nosotros también podamos usar esas armas espirituales. Así que entonces vemos aquí cómo Jesús le dice a Pedro, no es correcto, Pedro, sacar la espada, porque no debe ser así. Pero también es innecesario, le dice, es innecesario, Pedro, que saque la espada, porque Jesús tenía recursos para defenderse. Si Jesús hubiera querido usarlos, los usa. Por eso le dice el versículo 53, ¿o piensas que no puedo rogar a mi Padre? Y Él pondría a mi disposición ahora mismo, ¿cuántos? 12 legiones de ángeles, más de 12 legiones de ángeles. Entonces Jesús le está diciendo a Pedro, aparte de que es incorrecto buscar la venganza con la espada porque vas a terminar muriendo, es innecesario, porque yo podría orar al Padre. Jesús entonces no necesita la ayuda de Pedro para defenderse. Pedro, no necesito tu ayuda. No necesito tu ayuda. Y es interesante porque el Señor no necesita de nuestros servicios para cumplir sus planes y propósitos. A veces nosotros tenemos buenas ideas, ¿no? Y decimos, no, es que esto para la iglesia, esto para el ministerio, esto para lo otro. Y empezamos a utilizar nuestros propios medios y planes. Pero veamos aquí, el Señor no necesita planes nuestros terrenales para cumplir sus propósitos. No necesita de las ideas de Pedro para poder defenderse. Jesús se entrega no porque no pueda defenderse, sino porque esa era la voluntad de Dios. La voluntad del Padre. Entonces le está diciendo, Judas, a mí no me están arrestando. Yo me estoy, ¿qué? Entregando. Entonces Jesús, con solo orar al Padre por su defensa, hubiera hecho que bajaran más de 12 legiones de ángeles. Y ya dijimos, ¿no? Anteriormente, ¿cuántos soldados tenía una legión? 6,000. Ahora, 12 por 6,000. 72,000. Más de 72,000 ángeles defendiendo al Señor Jesús en ese momento. ¿Se imaginan? Entonces, qué interesante, ¿no? Como Jesús le dice, Pedro, es innecesario que utilices tus métodos carnales, terrenales, para hacerme una defensa a mí. Entonces, hermanos, en momentos así, no utilicemos métodos carnales para defendernos. Usemos las armas poderosas que el Señor nos ha dado como iglesia. Aquellas armas que son poderosas en Dios. Entonces, algo que podemos ver aquí es que Jesús, al pedir al Padre algo, el Padre obra en favor de su Hijo. Y es interesante porque la palabra nos dice que Jesús ahora es nuestro ¿qué? Abogado e intercesor. Él está abogando por nosotros. Entonces esto es gran consuelo para nuestras vidas, hermanos, saber que Cristo intercede por nosotros ante el Padre, y todo aquello que pidamos en su nombre, Él lo hará. Porque el Padre escucha ¿a quién? Al Hijo, a su Hijo. Entonces qué interesante, hermanos, consuelo que podemos tener en medio de situaciones así. Que si nosotros oramos al Hijo, el Hijo intercede por nosotros ante el Padre y nos libran de nuestros enemigos en medio de situaciones así. Entonces, no utilizar los métodos carnales, no utilizar nuestros planes. Hay a disposición armas espirituales para el pueblo de Dios. Por último, Jesús le dice a Pedro, el uso de la espada para evitar mi arresto impedirá ¿qué? El plan establecido por Dios. Por eso el versículo 54 dice, ¿cómo se cumplirán entonces las escrituras, Pedro? Entonces, ¿qué estás haciendo, Pedro? Tratando de impedir ¿qué? El plan establecido por Dios. Y se recuerdan que anteriormente, como le dijo, apártate de mí, Satanás. Cuando Pedro quiso decirle que esto no te acontezca. Entonces Jesús estaba completamente decidido, hermanos, a beber la copa del Padre, a beber la copa que el Padre le había designado, y siguió ese camino a la cruz perfectamente. El plan establecido por Dios, lo que los profetas habían anunciado desde el Antiguo Testamento. Entonces estaba escrito que Jesús iba a ser llevado como cordero, ¿qué? Al matadero, Isaías 53. Entonces Jesús le dice a Pedro, esconde la espada, Pedro,
Porque esto no ayuda al plan de Dios, más bien lo está entorpeciendo, porque ya está escrito: como cordero al matadero, seré llevado delante de quienes, de mis enemigos, de mis trasquiladores. Entonces, ¿qué lección o enseñanza podemos tomar aquí, hermanos? Que en todas nuestras situaciones difíciles, la palabra de Dios debe prevalecer sobre nuestros planes. Porque a veces nosotros somos vivos, ¿no? Que decimos, no, mi plan es primero antes que la palabra de Dios. Y aquí no, Jesús nos muestra que es primero el plan y el propósito de Dios establecido antes que lo demás. Es necesario que primero se cumpla la Escritura. ¿Cómo entonces se cumplirá lo que está escrito? Y es interesante, hermanos, entonces que la palabra de Dios debe prevalecer sobre nuestros planes. No debemos hacer ni intentar hacer algo en contra del cumplimiento de las Escrituras. Siempre debemos de procurar decir que la voluntad y la palabra de Dios se cumplan en mi vida. Antes de cualquier plan, quizás quieras comprar una casa, un carro, ir a la vuelta de la esquina o hacer algo el día de mañana, qué sé yo, hermano. Cada plan y cada proyecto debe de someterse al plan y a la voluntad de Dios. Por eso dice Jesús aquí, ¿cómo se cumplirá, Pedro? Si sacas la espada, si sacas tus ideas, si sacas tus planes, si sacas tu defensa, pues ¿cómo se cumplirá lo que está escrito? Entonces, hermanos, eso es una lección muy interesante que podemos aprender aquí. Sigamos leyendo y veamos lo que va a acontecer. Versículo 55, ya vamos hacia el final. En aquel momento Jesús dijo a la muchedumbre: como contra ladrón han salido con espadas y palos para asegurarse que me arrestan. O sea, notemos, Jesús no se está defendiendo. Jesús no está ofreciendo resistencia a la multitud, pero sí los está llevando a razonar, a ver que la manera en la que ellos están viniendo es una manera traicionera. ¿Por qué? Porque con el hecho de estarlo arrestando y capturando de madrugada con espadas, con palos, a las afueras de la ciudad, en el huerto de Getsemaní, ellos estaban aceptando de que este hombre era un hombre inocente. ¿Por qué? Porque vienen en la oscuridad, vienen cuando él está alejado de la multitud que había llegado a Jerusalén. Y la razón que Jesús les da es: cada día me sentaba en el templo para enseñar, cada día me sentaba allí. ¿Por qué no me atraparon si yo era culpable? ¿Por qué no me atraparon ahí en ese momento? Cuando fui a voltear las mesas de los cambistas, cuando fui a sacar a los ladrones del templo, porque así le llamó Jesús, ladrones, cueva de ladrones, ¿por qué no me arrestaron ahí? ¿Por qué no me arrestaron cuando yo iba y enseñaba y me sentaba ahí? Entonces Jesús les está diciendo: la forma en la que ustedes vienen a arrestarme demuestra simplemente que soy inocente. Que soy inocente. Entonces vean qué interesante, Jesús lo lleva hacia eso. Entonces cuando alguien es culpable, pues inmediatamente se le atrapa. Pero estos líderes religiosos, al no poder comprobar que Jesús era culpable, al no poder refutar las enseñanzas que Jesús les daba, ellos están yendo de esta manera, de una manera ilegal, de una manera desleal y traicionera. En la noche, con palos, con espadas, como si fuera un ladrón, como si fuera un malhechor, como si Jesús fuera un revolucionario, un hombre que trae problemas a la ciudad. Entonces, estos versículos nos muestran esa gran verdad, que Jesús era inocente. Lo que cantábamos al principio, el inocente muriendo ¿por quiénes? Por los culpables. Entonces incluso Judas supo lo que había hecho. Mateo 27, versículo 4, ahí denle más adelante con su vista, dice Judas, que Judas después llegó a eso y dice: he pecado entregando ¿qué? Sangre inocente. ¿A nosotros qué le dijeron ellos a Judas? Allá tú. ¿Ven? Judas llega después a la conclusión en el versículo 4 del capítulo 27 de Mateo de que ha entregado a un hombre inocente, un hombre que no era culpable. Y Judas fue y le dijo esto a los líderes religiosos y ellos le dijeron: ¿y a nosotros qué? Ya lo tenemos lo que queríamos. Allá tú, problema tuyo ahora. Es que interesante, ¿no? Hasta la piel chinita se me pone saber que un hombre inocente,
Un hombre inocente está muriendo por la culpa de todos los pecadores. Entonces, como creyentes, hermanos, habrá momentos donde vamos a sufrir injustamente. Pero la palabra de Pedro, como lo dice en su primera carta, capítulo 3, versículo 13, ¿y quién les podrá hacer daño a ustedes si demuestran tener celo por lo bueno? Pero aún si sufren por causa de la justicia, dichosos son. Y no tengan miedo por temor a ellos, ni se turben, sino santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones. Hermanos, va a venir situaciones de traición injustas a nuestra vida. Van a venir situaciones así, pero lo que la palabra nos dice es que somos dichosos cuando tenemos celo por lo bueno, cuando nuestro sufrimiento es a causa de la justicia, cuando nuestro sufrimiento es a causa de cumplir la voluntad de Dios. No debemos de tener miedo a ellos ni turbarnos en nuestro corazón, sino que santificar a Cristo como nuestro Señor en nuestros corazones. También dice Pedro, estando preparados para presentar defensa ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay. Es decir, también estén listos para presentar esa defensa de lo que ustedes creen, de la esperanza que ustedes creen. Pero háganlo, vean el consejo de Pedro, con mansedumbre y reverencia, teniendo buena conciencia para que en aquello en que son calumniados, sean avergonzados los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo. Es decir, que estos se avergüencen por lo que están haciendo. ¿Qué fue lo que le pasó a Judas? Al final Judas se termina avergonzando porque sabe que lo que está haciendo es desleal. Es una traición a un hombre inocente. Entonces, qué interesante, ¿no? Es mejor padecer por hacer el bien, si es así la voluntad de Dios, que por hacer el mal, dice Pedro. Entonces, hermanos, Pedro nos da el ejemplo que Cristo murió por los pecados nuestros, el justo por los injustos. Entonces, qué interesante cómo vamos a pasar por momentos así, momentos de injusticia, ¿no? Donde se nos va a tomar y no, pues este era y no hay forma de decir que no era, Él era, aunque no seamos. Pero en esos momentos debemos de glorificar y santificar al Señor en nuestros corazones. Versículo 56, ya para ir al final, vean lo que Jesús continúa diciendo. Pero todo esto que ha sucedido para que se cumplan las escrituras de los profetas. Qué interesante, Jesús les dice que todo lo que está pasando, que todo lo que están haciendo estos hombres es porque Dios en su plan eterno y perfecto ya lo ha establecido desde tiempos antiguos. Mateo coloca una nota aquí muy triste. Entonces todos los discípulos ¿qué? Lo abandonaron y huyeron. ¿Dónde está la jactancia de lealtad que hace un par de horas le estaban prometiendo en la cena de la Pascua? Ahora todos lo abandonan, lo dejan solo, salen corriendo y se cumple lo que Jesús les había dicho. Heriré al pastor y ¿qué? Y las ovejas, el rebaño se dispersarán. Jesús está siendo arrestado, está siendo tomado y las ovejas están saliendo dispersas. ¿Qué habrán pensado los discípulos en ese momento cuando están corriendo y saliendo en bandada? Y recordar las palabras que Jesús les había dicho momentos antes. ¿Qué habrán pensado? Jesús dijo esto y realmente se cumplió. Entonces, ¿cuántos que dicen ser creyentes hoy en día, hermano, dicen hacer lo mismo? ¿Cuántos creyentes hay que, dejándose llevar por sus sentimientos de emoción, han prometido que nunca se van a avergonzar de Cristo? No, hermano, yo voy a estar aquí el día y todo, cuando haya culto yo voy a venir y esto. Y cuando a veces quizás después de escuchar un sermón, un mensaje, salen en esa emoción, diciendo, nunca me apartaré, hermano, yo voy a seguir, aquí voy a seguir. Pero tras un par de días, meses, su amor se enfría. Llega la prueba y le niegan y le abandonan. Vemos a los discípulos haciendo eso, en una emoción nada más, expresando esto. Entonces, hermanos, pidámosle ayuda al Señor por medio de su Espíritu Santo para no confiar en nosotros mismos,
para no confiar en nuestra propia fuerza, para no decir yo no te abandonaré. No, Jesús le dice, velen y oren. Eso es lo que tienen que hacer. De esa manera el Espíritu Santo vendrá a ustedes y ustedes serán ayudados. Entonces debemos orar, hermanos, ¿para qué? Para ser sostenidos por su gracia en medio de la prueba. Eso es lo que debemos de hacer. No decir yo no, hermano, yo no. Ser sostenidos por su gracia en medio de la prueba es lo que debemos de desear. Orar al Señor por eso, velar y orar. Y conclusión, hermanos, pues entonces cada uno de nosotros debe de decidir hoy. ¿Será la espada o será la copa, la voluntad de Dios? ¿Va a resistir o se va a someter a la voluntad de Dios? La copa aquí pues incluye sufrimiento, pero ese sufrimiento a lo largo nos va a llevar a la gloria. Entonces no debemos de temer a esa copa, sino debemos de tomar esa copa que el Padre nos ha dado. Esos sufrimientos que el Padre ha establecido, debemos de tomarnos y encomendarlos a Él. ¿Por qué? Porque Él sabe el contenido de esa copa. Él sabe la cantidad de sufrimientos que están en esa copa, porque Él es sabio y es amoroso. Entonces nosotros no debemos de tomar la espada y empezar a defendernos. No debemos de resistir, sino de someternos a la voluntad de Dios, tal y como nuestro Maestro se sometió en esa misma noche. Amén. ¿Qué les parece si oramos?